¿Cuánto gana de verdad un peleador de la UFC? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Tiger y hoy te voy a mostrar o te voy a contar una realidad que muchos creen saber, pero pocos explican con claridad. ¿Cuánto gana realmente un peleador de la UFC? Y sí, no todos son multimillonarios como Conor McGregor, pero tampoco todos están pidiendo limosna. No. La realidad, la verdad está en el medio y hoy te lo voy a mostrar. Al terminar el video sabrás cuánto gana un debutante de la UFC y por qué los sueldos no son como en el fútbol ni en el boxeo. Y cómo, con inteligencia y esfuerzo duro, hay peleadores que saben vivir dignamente de este deporte tan hermoso, tan brutal y tan fachero. Bueno, pero antes de empezar, por favor, no te olvides de darle al botón de suscribirse para estar al tanto del contenido nuevo. Así me apoyas. Eso es todo. ¡Vamos con ello! La realidad del debutante. El UFC nos vende cinturones dorados, peleas épicas y cheques gigantes. Pero eso es solo la realidad de un puñado de superestrellas. Conor McGregor, Khabib, ya sabes, nombres que todos conocen. Ellos son la élite y la élite siempre es un porcentaje mínimo. Si queremos saber cuánto gana realmente un peleador de MMA, hay que mirar al promedio en la UFC. Y ahí la cosa cambia. La mayoría vive con sueldos mucho más terrenales, lejos de las cifras millonarias de los titulares. Si debutas, lo más probable es que firmes un contrato de 3 peleas por entre 10 y 12 mil dólares por subirte al octágono y otros 12 mil si ganas. En resumen, si pierdes 12 mil asegurados y si ganas 24 mil en total. Ojo, no es ganancia limpia. Supongamos que debutamos y perdemos. Cobramos 12 mil, pero hay que descontar 15% para el manager, 10% para entrenadores y sparring, nutricionista, fisioterapia, suplementos, viajes, alojamiento y a veces campamentos en otro país para adaptarse al clima. Cuando haces cuentas, queda mucho menos de lo que la gente piensa. Por eso, un peleador inteligente busca sponsors y sobre todo apunta a los bonos de UFC. Pelea de la noche y actuación de la noche. Normalmente son de 50 mil dólares, pero en eventos grandes como UFC 300, a Dana White se le fue la olla y lo subió a 300 mil. Ahora, si eres un paquete, como diría Ilia Topuria, sí es un paquete, tío, y entras solo a abrazar, olvídate de que te caiga ese bono. UFC versus boxeo y los reyes del deporte. Muchos dicen, pero en el fútbol o el boxeo ganan millones. Y sí, pero hay razones claras. El fútbol moderno existe desde finales del siglo XIX y el boxeo profesional tiene más de 150 años de historia. Las artes marciales mixtas, en cambio, aunque ya existían antes, recién encontraron su liga más grande en 1993 con la creación de la UFC. En otras palabras, el deporte es joven. El fútbol tiene miles de millones de fanáticos y el boxeo sigue siendo más reconocido globalmente que las MMA, aunque estas crecen rápidamente. También cambia la capacidad del público. Un estadio de fútbol puede recibir entre 50 y 80 mil personas, mientras que una arena para UFC o boxeo promedia entre 15 y 20 mil, salvo casos como en UFC 243 en Australia, con más de 57 mil asistentes. La frecuencia también es distinta. Un futbolista juega entre 40 a 60 partidos al año. Un boxeador o peleador de UFC suele competir de 1 a 3 veces, aunque en algunos casos excepcionales llega a 4 o 5. En el modelo de negocio, el boxeo permite que las superestrellas se lleven entre el 60 y 80% del pay-per-view. Por ejemplo, en Canelo Álvarez vs Caleb Plant en 2021 se registraron unas 800,000 compras de pay-per-view en Estados Unidos a 79.95 dólares, generando unos 64 millones de dólares. Canelo recibió un bolso garantizado de 40 millones. Sí, escuchaste bien, garantizado, más cerca del 70% del pay-per-view, o sea, unos 44.8 millones extra, para un total aproximado de 84.8 millones, una locura. En cambio, la UFC paga una bolsa fija, más bonos y retiene la mayor parte de esas ganancias. Si no me creen, haga una simple búsqueda en internet. En derechos de TV, fútbol y boxeo, venden licencias por cientos o miles de millones,
mientras que la UFC todavía opera en una liga más pequeña, aunque en crecimiento. En la UFC, un peleador promedio gana entre 45 y 103 mil dólares al año, según el número de peleas y bonos. Un debutante cobra entre 10 y 12 mil por pelea y con victoria puede llegar a 24 mil. En el boxeo profesional, con promotoras top como Top Rank, Golden Boy o PBC, el equivalente del boxeo a lo que la UFC es en MMA, el promedio anual ronda entre 22 mil y 51 mil dólares, aunque en niveles bajos muchos ganan apenas 2 mil a 10 mil por pelea. En cuanto a la cima competitiva, un futbolista de élite dura de 12 a 15 años, un boxeador top de 10 a 15 años, pero en MMA la cima suele ser de 7 a 9 años por el desgaste brutal. La combinación de golpes, llaves, derribos, entrenamientos y cortes de peso pasa a fractura rápido. En la UFC casi siempre es lo mejor contra lo mejor, sin peleas de trámite. Es una guerra constante de perros malos contra perros malos y es por eso que queremos tanto a la UFC. En resumen, la UFC paga menos que el fútbol o las bolsas millonarias del boxeo de élite, pero si comparamos promedios, un peleador de UFC gana más que un boxeador promedio en ligas equivalentes. Y lo impresionante, el boxeo lleva más de 150 años construyendo su industria y la UFC en apenas 30 ya superó al boxeo promedio en pagos a sus peleadores. Hombres de compañía. En la UFC existen peleadores que los llamaremos hombres de compañía. No son campeones, pero aceptan peleas casi siempre, incluso con poco aviso, y rara vez decepcionan al público. Su valor está en que siempre están listos para entrar, pelear y dar espectáculo. Si un peleador así hace 3 o 4 peleas al año, puede asegurar ingresos que ronda entre 80 mil y 150 mil dólares anuales, sin contar patrocinios o ingresos externos. No es dinero de futbolista, pero sí permite vivir bien si tienes disciplina y pasión por el deporte. Un claro ejemplo es Donald Cowboy Cerrone. Su récord no será perfecto, pero no podemos negar que después de tantos años y combates, seguramente ha sabido asegurar su bolsillo. Fuera de la jaula, muchos peleadores complementan sus ingresos con seminarios y clases privadas, venta de merch y productos personalizados, contenido en redes sociales y YouTube, o patrocinios de marcas medianas o pequeñas. Un peleador que sabe venderse puede multiplicar lo que gana en sus peleas. No necesitas ser campeón mundial, solo ser carismático, constante y construir tu propia marca personal. Ejemplos sobran, desde figuras como Sean O'Malley hasta peleadores latinos como Brandon Moreno, que han sabido capitalizar su imagen. Y tampoco todo es UFC. Un ejemplo es la PFL, una organización que realiza torneos anuales y premia al campeón de cada división con $1 millón. En 2023, el peruano Jesús el Mudo Pinedo hizo historia al ganar el campeonato de peso pluma y llevarse ese premio millonario, marcando un hito para el MMA latinoamericano. Esto demuestra que existen rutas distintas a UFC donde un peleador puede alcanzar cifras históricas siempre que sepa aprovechar las oportunidades. Conclusión. En conclusión, si quieres volverte peleador de la UFC o de MMA para hacerte rico, no te lo recomiendo, ya que no es el camino más fácil. Mejor estudia, emprende, no sé, vuélvete youtuber, trading, hay tantas cosas. Pero no peleador del UFC, porque es un camino muy sacrificado y dependiendo de tu opinión misma, ya has visto los sueldos, ¿no? Las cosas que lleva, lo sacrificado que es. Es más, tengo un video sobre ello, te lo voy a dejar aquí. Así que piénsalo bien. Si vas por solamente el dinero. Pero si lo haces por amor, por pasión, así como yo hago estos videos, por amor al deporte, porque me gusta el deporte y porque quiero dar mi granito de mi granito de aporte al deporte, eso rimó. Hazlo. Pero tienes que tener en cuenta que es algo muy sacrificado y que tienes que ser disciplinado, entrenar duro, administrarte bien, entender que el octágono es una parte del negocio, saber venderte, ser carismático. O sea, algo muy pero muy complicado que si lo haces con pasión, lo haces con amor, creo que todo eso deja de importar, deja de ser una dificultad y todo lo contrario, vuelve a ser
se convierte en una felicidad, ¿no? Eso es todo. Esto ha sido Tiger y espero que les haya gustado. ¡Chau!